Aunque suene increíble, en muchas casas de Estados Unidos no existen tinacos como en México, y justo por eso me vine hasta una torre de agua en Celebration para explicarte todo esto, porque seguro te has preguntado por qué allá no usan tinacos en los techos, por qué tiran el papel higiénico directo al inodoro y no al bote, y cómo es que prácticamente hay hidrantes en cada esquina, así que este es como un 3 en 1 para entender cómo funciona el sistema de agua y drenaje en Estados Unidos. Resolviendo varias dudas y curiosidades mientras caminamos por este lugar donde todo se ve más bonito y el tema se vuelve más interesante, y es que la historia del agua en Estados Unidos arranca por allá de 1656 en Massachusetts, cuando empezaron a distribuir el agua a través de tuberías de madera. Algo que hoy suena rarísimo, pero en ese tiempo era lo que había, y ¿sabes cuál era la verdadera razón de todo esto? No era tanto la comodidad sino prevenir incendios, porque las casas eran de madera. Estaban muy pegadas unas con otras y usaban carbón o chimeneas para calentarse, así que se incendiaban con facilidad y lo más importante era tener agua cerca para apagar el fuego rápido. Por eso el sistema de agua en Estados Unidos comenzó más como una solución contra incendios que como un servicio doméstico, de ahí que hoy en día veas tantos hidrantes en las calles. Mientras que en aquella época la gente sacaba el agua de ríos o pozos en sus patios y la cargaba en cubetas porque el consumo era mucho menor, no se bañaban tan seguido, no había agua corriente en las casas ni electrodomésticos como lavadoras o lavavajillas, así que con poca agua les alcanzaba, pero el verdadero problema siempre fue el fuego y la necesidad urgente de tener agua disponible para controlarlo. Desde aquellos tiempos ya existían las carretas de bomberos en Estados Unidos, pero tenían que ir hasta el río a llenarlas y luego llevarlas jaladas por caballos hasta donde estuviera el incendio. El problema era que esas carretas tenían capacidad limitada y muchas veces no alcanzaban para apagar el fuego. Así que se dieron cuenta de que necesitaban algo más eficiente y empezaron a crear depósitos de agua, como cisternas, cerca de las casas para que los bomberos tuvieran acceso rápido. Luego, llegó la revolución industrial y con ella el acero se volvió más accesible, lo que permitió fabricar tuberías de hierro fundido, y así nació uno de los primeros sistemas modernos de distribución de agua en Pensilvania en 1762. Aunque fue en Filadelfia donde ya a inicios del siglo XIX se desarrolló un sistema de tuberías más organizado que servía tanto para apagar incendios como para el consumo de la gente, y ese modelo es básicamente el que sigue funcionando hoy en día en Estados Unidos, un sistema público de tuberías que abastece de forma constante y con buena presión, lo que explica por qué las casas allá no necesitan tinacos como en México, ya que el suministro casi nunca falla y se mantiene estable todo el tiempo, y para que te des una idea de qué tan pensado está todo esto, mientras caminamos apenas unos metros ya te encuentras otro hidrante, prácticamente uno cada corta distancia, listos para usarse en cualquier emergencia. Cuenta conmigo, ya llevamos 2 hidrantes en el camino, y aquí viene algo clave para entender la diferencia entre Estados Unidos y México, porque en México terminamos adoptando el tinaco justamente porque el suministro de agua no es constante, es irregular, hay días en que falta, hay zonas con baja presión, incluso periodos de tandeo o racionamiento. Así que sería prácticamente imposible tener una casa sin tinaco hoy en día considerando todo lo que usamos agua, pero no solo es eso, también influye mucho la forma en que están construidas las viviendas, porque en Estados Unidos muchas casas están hechas con sistema tipo wood frame, o sea, estructuras de madera con piezas como los famosos 2x4 que soportan bien el peso de la casa, pero no están pensadas para cargar algo tan pesado como un tinaco. Imagínate que 1000 litros de agua pesan aproximadamente 1 tonelada, y poner ese peso concentrado en un espacio pequeño requiere una estructura muy resistente, algo que sí es común en México porque las casas suelen ser de concreto, con columnas y losas que aguantan perfectamente colocar un tinaco en la azotea, mientras que en Estados Unidos no hay esas losas ni pilares de ese tipo, así que adaptar una casa para soportar ese peso sería más caro y realmente innecesario, ya que el suministro de agua es constante y confiable. Y algo muy interesante que ayuda a mantener esa estabilidad son las torres de agua como las que ves en lugares como Celebration, que son muy comunes en distintas ciudades y hasta se vuelven símbolos locales con diseños, colores y hasta nombres representativos, aunque lo que casi no cambia es su altura, normalmente entre 10 y 20 metros, y es que estas torres cumplen funciones clave para que el sistema de agua funcione de manera eficiente en todo momento. Antes de seguir con la explicación, ya vamos por el tercer hidrante, y eso que estamos en un vecindario tranquilo en Celebration en Estados Unidos, incluso si volteas un poco todavía se alcanza a ver otro más, y todo esto tiene mucho que ver con cómo manejan la presión del agua, porque existe una medida llamada metro de columna de agua, y cada 10 metros equivale más o menos a un bar de presión, que es algo parecido a lo que usas cuando inflas una llanta, entonces cuando tienes una torre de agua conectada al sistema, como la de Celebration que mide alrededor de 10 metros, su primera función es mantener una presión constante, es decir que el agua llega a las casas siempre con la misma fuerza, incluso si hay alguna falla en la fuente principal o una interrupción momentánea, esa columna de agua entra en acción y evita que se pierda la presión. Y la segunda función es servir como reserva, porque almacena agua que puede abastecer a las viviendas durante cierto tiempo sin necesidad de que
cada casa tenga su propio tinaco como en México. Y ahora viene la parte más curiosa de todo esto, que son los hidrantes, porque como hay uno prácticamente cada 100 metros, si no estás acostumbrado tienes que tener mucho cuidado, sobre todo al estacionarte, ya que nunca debes dejar el coche frente a un hidrante porque ese espacio siempre tiene que estar libre para los bomberos. Cuando llega un camión puede traer algo de agua, pero muchas veces necesita conectarse al hidrante para apagar el incendio. Y si hay un carro estorbando no se van a detener, incluso pueden romper una ventana para pasar la manguera si es necesario, porque lo más importante es controlar el fuego, y para ayudarte a evitar ese error, muchas veces verás marcas pintadas en la calle que indican que no debes estacionarte ahí, además de un pequeño reflector azul en el pavimento, como un ojo de gato, que si lo ves manejando te indica que justo a un lado hay un hidrante. Ese reflector azul sirve justamente para señalar, sobre todo a los bomberos, dónde están los hidrantes disponibles, así que ojo con eso para que no termines con el vidrio de tu coche roto, porque sí puede pasar. Y ahora piensa en esto, si a la casa entra muchísima agua también tiene que salir por algún lado, y ahí entra el sistema de drenaje. Y aquí viene otra gran diferencia entre Estados Unidos y México, porque en muchos vecindarios planeados de Estados Unidos el drenaje no funciona solo por gravedad como en gran parte de México, sino que se maneja con sistemas presurizados, es decir, usan bombas que impulsan las aguas residuales hasta las plantas de tratamiento. Por ejemplo, lugares como Celebration recolectan el agua y la empujan con presión hacia la central, lo que permite que fluya con mayor volumen y velocidad. Y por eso allá sí puedes tirar el papel higiénico al inodoro sin que se tape fácilmente, pero esto también implica ciertos requisitos técnicos, porque si estás moviendo el drenaje con presión, las tuberías deben ser mucho más gruesas y resistentes para soportarlo sin romperse, a diferencia de muchas tuberías en México que suelen ser más delgadas porque dependen más de la gravedad, y algo que mucha gente no sabe es que no todas las casas en Estados Unidos están conectadas al drenaje público. De hecho, una parte importante utiliza fosas sépticas, pero no son como las que muchos imaginan en México, donde básicamente es un hoyo simple, sino que allá son sistemas mucho más controlados y diseñados para tratar los residuos de manera más eficiente. En muchas casas de Estados Unidos que usan fosa séptica, el sistema funciona en dos etapas. Primero hay un tanque donde llega todo el desecho del drenaje y ahí se van acumulando los residuos sólidos, mientras que el líquido se distribuye por el terreno a través de un sistema llamado campo de drenaje o drain field, que básicamente dispersa el agua tratada en el suelo. Y mientras te explico esto seguro ya viste otro hidrante más en el camino, ya hasta perdimos la cuenta pero fácil van como 6. En esta pequeña caminata, y bueno, con el tiempo ese tanque se llena de residuos y hay que llamar a un camión especializado para que retire esa especie de lodo que se forma, algo que comúnmente se conoce como lodo séptico. Pero cambiando un poco de tema, hay otra curiosidad interesante, sobre todo si lo comparamos con México, y es el tema del frío, porque en lugares como Orlando de repente pueden llegar a temperaturas bajo cero, algo que no es tan común pero sí pasa, mientras que en el norte del país es mucho más frecuente, y eso trae un problema importante. Las tuberías pueden congelarse, romperse y cuando el hielo se derrite el agua sale disparada por todos lados causando daños. Por eso hay ciertos cuidados básicos como dejar correr un poco el agua en días muy fríos para evitar que se congele dentro de las tuberías, y en casos donde la casa se queda vacía, como casas de vacaciones, existe algo que llaman vinterización, que básicamente consiste en vaciar completamente el sistema de agua cerrando la llave principal y dejando abiertas todas las llaves para que no quede ni una gota dentro de las tuberías, evitando así que el hielo las reviente. Y todo esto muestra claramente las diferencias entre cómo funcionan las casas y el estilo de vida en Estados Unidos comparado con México, desde el drenaje hasta el clima y la infraestructura. Y sí, por si te lo preguntabas, ahí al fondo todavía se alcanza a ver otro hidrante más. ¿Ya viste ese cuadro amarillo pintado justo enfrente del hidrante? Eso significa que ahí nadie puede estacionarse, porque si llega un camión de bomberos a atender un incendio, por ejemplo en una iglesia de Celebration en Estados Unidos, se va a quedar en medio de la calle pero necesita ese espacio libre para conectar la manguera al hidrante sin obstáculos. Y algo interesante es que esa misma agua que está en el hidrante es la que abastece a las casas, aunque hay un detalle que muchos no conocen, sobre todo comparándolo con México, y es que en lugares como Florida es muy común tener dos redes de agua diferentes. Una es la potable, la que usas para bañarte, lavar, cocinar e incluso beber directamente del grifo, y la otra es una red de agua reciclada que se utiliza únicamente para regar jardines. Como hay muchísimas áreas verdes, esta agua resulta más económica porque no incluye el costo del tratamiento de drenaje. Es limpia pero no es apta para consumo humano ya que no recibe los mismos procesos como cloración, por eso en muchos sitios, incluso en zonas turísticas como Walt Disney World, verás señalamientos que dicen no beber aunque el agua se vea clara, porque es agua reutilizada solo para riego, y por lo mismo en muchas casas hay dos medidores, uno para el agua potable que se incluye cobro de drenaje y otro para el agua reciclada que solo se paga por el consumo. Así que dime, ¿ya sabías todo esto? Deja tu opinión y si te gustó esta explicación no olvides apoyar con tu like y suscribirte,
porque este tipo de temas forma parte de una serie donde también se explican otras curiosidades de cómo funcionan las ciudades en Estados Unidos.